En este video aprenderemos qué son los componentes y para qué sirven en programación. ¿Qué son los componentes en programación? Son unidades modulares e independientes de código que realizan funciones específicas y se pueden combinar para construir aplicaciones o sistemas de software más complejos. Explicado de una manera más sencilla. Los componentes en programación son como piezas de un rompecabezas, que se combinan para crear un programa o sistema de software. Cada componente es una parte independiente que realiza una tarea específica, y se puede conectar con otros componentes para trabajar juntos y lograr un objetivo común. Ejemplo de componentes. Imagina que estás construyendo un automóvil con varias piezas. Cada pieza, como el motor, las ruedas y los asientos, son componentes individuales que desempeñan una función específica. Y cuando los ensamblas juntos de la manera correcta, obtienes un automóvil funcional. En la programación, los componentes son similares. Componentes en la programación. En un programa puedes tener un componente que maneje la entrada de datos del usuario, otro que realice cálculos y otro que muestre los resultados en la pantalla. Al combinar estos componentes, puedes crear un programa completo y funcional. Características más comunes de los componentes. Los componentes pueden ser clases, objetos, funciones, bibliotecas, módulos, entre otros. Y se caracterizan por tener una interfaz bien definida, que permite interactuar con ellos, además de ser reutilizables. A continuación verás más características de los componentes. Reusabilidad. Los componentes pueden ser reutilizados en diferentes partes de una aplicación o en otros proyectos, lo que reduce la cantidad de código que se necesita escribir y mantener. Modularidad. Al dividir una aplicación en componentes, es más fácil de entender y gestionar, ya que cada componente se ocupa de una funcionalidad específica. Mantenibilidad. Con componentes modulares, es más fácil actualizar, mejorar o corregir partes específicas de una aplicación, sin afectar a otras partes del sistema. Facilitan la colaboración. Los componentes permiten que varios programadores trabajen en diferentes partes de una aplicación al mismo tiempo, sin interferir entre ellos. En resumen, los componentes hacen que el desarrollo de software sea más fácil y organizado, ya que puedes centrarte en cada parte por separado, y combinarlas para crear sistemas más grandes y complejos. Y también son útiles para la reutilización de código, ya que puedes tomar un componente que ya has creado, y usarlo en diferentes programas, sin tener que escribir el mismo código una y otra vez. Próximamente. En próximos capítulos aprenderemos más sobre los componentes y cómo crear nuestros propios componentes. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.